Que Dios les bendiga en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, es verdad que me acuerdo de ese día con cierta gracia, porque nosotros aquí tenemos la costumbre, en los sellos, que cuando terminamos la alabanza damos paso al pastor para que el pastor pues siga ministrando un poquito y luego dé paso a la palabra. Y yo lo hice conforme a mi costumbre, sin darnos cuenta. Estaba en la habitación, ya se lo dije al pastor, con la Biblia, y terminamos el culto. Pero yo creo que fue lo que Dios quiso en ese momento también. Pero bueno, hoy, si Dios quiere, vamos a poder seguir disfrutando de todas las bendiciones ricas del Señor, que nos tiene preparadas ya de antemano. El Señor ya nos tenía preparados este momento en este lugar. Creo en esa provisión, esa gracia divina que nos prepara de antemano estas bendiciones. Quería decirles o leerles una palabra que se encuentra en el Salmo 73. Me estaba haciendo bien. Dice la Escritura: ciertamente, perdón, voy a empezar a leer como tengo que leerlo. El destino de los malos, Salmo de Asaf. Verso 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, Dios es bueno para todos, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Quiero saltarme unos versos. Y dice el 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahora dice algo que me descuadra en la vida de Asaf. Dice: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dice: y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Verso 17. Hasta que entrando en su presencia entendí. Iglesia querida o iglesias queridas, Asaf no era, y permítame que lo diga de esta manera, no era un simple mortal. Era un hombre que desde niño había sido capacitado, enseñado, guiado hacia un propósito, hacia un plan. Para Asaf era normal el degustar de la presencia de Dios. Para Asaf era normal habitar en el templo y adorar. Esa era la normalidad de Asaf. Según la historia y según la Biblia, entendemos de que Asaf era uno de los dirigentes del coro nacional, para que me entiendan. Él dirigía la adoración para todo Israel, y en un coro de cientos y cientos de personas, con músicos, con cantantes, las 24 horas, y él era uno de los 3 dirigentes de esa adoración. Muchos de los salmos que tenemos aquí eran salmos de Asaf. Era un salmista, o era un adorador, o un hombre profético, porque muchos de sus salmos también denotan e inspiran el ambiente y revelan lo profético. Pero yo no sé si, creo que todos podemos saber de que todos tenemos que pasar a veces temporadas difíciles, temporadas que no se llegan a comprender, temporadas que dices: pero no lo entiendo, si estoy orando más que nunca, estoy ayunando, estoy sirviendo, estoy haciendo, estoy intentando guardarme, consagrarme para el Señor, no lo entiendo, ¿por qué estoy recibiendo el pago de algo que yo no he comprado? La vida me está golpeando de formas que yo jamás lancé ese golpe a la vida. Yo estoy bendiciendo, caminando en bendición y hablando bendición y adorando en todo tiempo, y aún así me suceden cosas malas, porque veo a los impíos que están bien, y yo, que vivo en orden, que vivo en santidad, me ocurren cosas que no entiendo. Y dice algo: un hombre consagrado, un hombre que había degustado la presencia de Dios en multitud de veces, y dice: casi resbalan mis pasos. ¿Saben qué? A mí me da esperanza.
Porque si un hombre de la talla de Asaf tuvo momentos difíciles y momentos de duda y momentos en los cuales estuvo a punto de tirar la toalla, a mí me da cierta esperanza para entender que aún los superhombres o supermujeres también pasan por situaciones difíciles. Que a veces intentamos ocultar la realidad porque quizás no queremos mostrar el corazón herido a nuestros hermanos, pero es algo real. Hay momentos que tenemos que pasar con dificultad. Hay momentos en los cuales nos van a herir, nos van a golpear. Hay momentos en los cuales quizás por un breve etapa de tiempo vamos a tener escasez. Y quizá dudas. Y quizá momentos de decir, si es que no sé si merece la pena seguir pastoreando. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Predico bien? ¿Predico mal? ¿Canto bien? ¿Canto mal? Es que no lo sé. ¿En vano habré guardado mi corazón? Pero ¿saben qué me llama la atención? Que no es descubrir América. Es volver al origen y descubrir que mi alma puede estar sufriendo y siendo golpeada por algo, pero cuando yo decido callar mi alma y vivir en el Espíritu, entrando al aposento alto, a la presencia de Dios, a la intimidad con el Padre, entonces todo vuelve a la normalidad, porque en la intimidad Dios me revela la realidad. Y la realidad no es que los impíos prosperan y yo no. La realidad no es que lo que yo hago le sale todo bien y a mí me sale todo mal. No, no, no. En la parte almática puede ser, pero cuando yo entro en la intimidad y puedo descubrir por el ambiente profético, Dios me revela la realidad espiritual, llego a entender que estoy en el mejor lugar de mi vida, que es en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios te garantizo algo. Dios siempre tendrá un cacho de maná para darte. Un pedazo de pan y un cuenco de agua te dirá que no he terminado contigo, que todavía hay mucho camino contigo. Yo no sé si alguien quizás necesitaba escuchar esta palabra, que quizás has estado a punto de tirar la toalla, no sé si seguir pastoreando, pero el Señor viene en esta tarde para traerte un cachico de maná y un poco de agua. ¿Y sabes qué? Lo que Dios te está a punto de dar es a Cristo Jesús, una manifestación de Cristo, porque Jesús en el libro de Juan 7 veces dice, yo soy, y en una de esas yo soy, Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese maná, que cada vez que comían de mí recibían fuerza suficiente para caminar este desierto de la vida. Dios te está diciendo una vez más, voy a manifestar a Cristo en ti y ese va a ser el maná que te va a dar la fuerza suficiente para que cruces este tiempo de desierto. Y Jesús puesto de pie el último día de la fiesta dijo, ¿tienes sed? Ven a mí. Ven a mí y bebe gratuitamente del agua de la vida y de tu interior habrá un torrente de vida. Ezequiel 47, el torrente del Espíritu. Dios, en esta tarde, creo firmemente que en medio de la escasez, de la necesidad, de la pobreza, de las ganas de descansar, de dejarlo todo, en medio de todo eso, Cristo se va a revelar en el nombre poderoso de Jesús. Él es la propiciación, Él es el todo, Él es el único. Él es el todo en nuestra vida y en su vida. Aleluya. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí y entregaste todo, no te reservas de nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por ¡Aleluya! mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo
todos mis errores, no me despreciaste, sino me abrazaste y diste tu sangre por mí. Aleluya. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Oh, diste tu vida por mí, diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí. Gracias, Jesús. Mi Jesús, precioso Jesús, y tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, y tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, Jesús. En cada clavo traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Escucha eso. lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Gracias, Jesús. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Dios pensaba en ti. lo hacías por ti, En cada golpe de martillo, lo hacías por mí, cada gota de sangre pensabas en mí. que caía llevaba tu nombre escrito. Jesús, porque tu amor es santo y es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Te adoramos, Jesús. Oh, tu amor es santo. Y aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Amén. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre
sobre mí. Aleluya. Y es tu amor que me sostiene. Aleluya. Me levanta y me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Jamás, jamás perderás el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tú estás aquí, Señor, y tus palabras me sostendrán, y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar, porque es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el Deja control. fluir, Numi. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, porque nunca pierdo el control en tu vida, aunque sea la noche más oscura que tú estás pasando. Yo soy tu fiel Señor, yo soy tu fiel Maestro, y aunque no sientes nada, yo estoy allí a tu lado. No temas, porque yo te cubriré con mi sangre. Yo soy tu fiel protector. Tú estás cubierta por mi sangre. Nada te puede hacer daño, porque yo estoy contigo. No tengas miedo a lo que va a venir, porque yo soy el futuro Para ti. ¿De qué vas a temer si yo estoy contigo? Cada instante de tu vida siempre
se acabó, porque yo abriré un camino en el desierto para ti, para un futuro de bien y no de mal, para un futuro de bendición, y vas a ver mi gloria. Mi gloria estoy derramando sobre esta nación, porque esta nación es mía. Sigue clamando, iglesia, sigue clamando, y yo abriré los cielos sobre España. ¡Aleluya! Yo abriré los cielos sobre España. La lluvia está a punto de caer, lluvia de bendición. Mucha gente me van a conocer, así que sigue adelante, sigue adorando, sigue clamando, no te cansas de adorar, porque yo estoy obrando a tu favor, estoy obrando al favor a este país, para que más gente me conozca. Fidelidad, Santo, su fidelidad, Santo, tan profunda y tan real en mi vida, en mi caminar. Me basta tu fidelidad. la Iglesia se fundamentó sobre la sangre de los mártires. Parece incomprensible como que la muerte pudiera traer vida. Es la ilógica del cielo. Es la ilógica de Dios. La muerte trayendo vida. La muerte derrotando a la muerte. ¿Cómo es posible que la Iglesia se fundamentara sobre la muerte y resurrección de Cristo y también sobre la muerte y derramamiento de sangre de los mártires? Pero esa es la realidad. La persecución sobre la Iglesia produjo la expansión del Evangelio hasta el confín de la tierra. Pareciera ilógico como lo que Dios está hablando ahora mismo por medio de Numi, en este canto profético espontáneo. Pareciera ilógico como que en medio de la frialdad que sufrimos como Iglesia, parecía ilógico como en medio de un país que en vez de apoyar a la Iglesia están poniendo prohibiciones y un bozal a nuestra predicación. Pareciera ilógico que Dios tornara todo esto en bendición, pero es que esta es la lógica del cielo, que para nosotros es la ilógica. Pero Dios, en medio de la persecución, en medio de la frialdad, Dios va a desatar su gloria sobre este país. ¿Saben por qué? Le voy a responder por qué. Porque hombres y mujeres como usted durante décadas han sembrado sangre en sus rodillas. Durante décadas han derramado lágrimas por esta tierra, y Dios ha cogido cada una de sus oraciones, cada una de sus lágrimas, y ha sido llevada delante del trono del cielo, y esas lágrimas vertidas en unas copas de oro han sido puestas sobre un libro en blanco, y cada vez que una gota caía sobre ese libro en blanco se escribían oraciones en libros eternos. Eso quiere decir que tus oraciones están escritas en los cielos, y Dios viene cumpliendo lo que tus palabras no dijeron, pero tus lágrimas sí expresaron. Creo firmemente que Dios en su misericordia va a mostrar su favor, no por medio de una pandemia,
sino por causa de su amor y misericordia. Punto final. Por eso esta canción es una canción que cantaban hace 400 y 500 años, cuando ya habían otras pandemias, cuando existía la peste negra, que era peor, la peste bubónica. Ya cantaban esta canción de fidelidad. Cuando estaba la guerra de independencia y murió mucha gente, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que hemos recordado hace pocos días el genocidio al pueblo judío y al pueblo gitano, en medio de esas terribles situaciones, la gente, nuestros hermanos, cantaban esta canción. Yo le quiero animar a la iglesia de Logroño, de toda la ciudad y alrededores, que se puedan unir en un canto que ha trascendido generaciones y sigue siendo un canto real, porque está basado en algo real, que es la fidelidad de Dios. Y su fidelidad no puede estar sujeta a mi actitud o mi acción, sino que su fidelidad está sujeta a su esencia, a lo que Dios es. Amén. Por tanto, yo seré infiel, pero Él seguirá siendo fiel. Habrá maldad en el mundo, pero Él seguirá siendo fiel a su palabra, a lo que ha prometido, a lo que ha dicho y a Cristo Jesús. Perdónenme, pero quiero invitarles con todo el corazón. Yo estoy sudando a mares, porque aquí estamos a 45 grados, pero estoy sintiendo la presencia de Dios de una forma increíble. Quiero pedirle a toda la zona de Logroño que se unan en este canto, aunque no lo sepan, es muy fácil. Dice así: oh, tu fidelidad.
aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo no sé si alguien está siendo cautivado con la presencia del Señor. Yo creo que la presencia del Señor nos está envolviendo y nos está haciendo abrir el panorama de la realidad. Que en medio de toda la situación que se está viviendo, Dios sigue obrando en su iglesia. Mire, durante algunos días estaba pensando en qué mensaje traer y había pensado en hablar los 3 niveles de influencia, que es un mensaje que Dios me regaló en medio de la pandemia para hablar acerca de la iglesia posmoderna, de hablar de la realidad de los gobiernos y del control humano y del panorama de lo que el mundo quiere hacer, de desgastar y de paralizar la sobrepoblación, etcétera, etcétera, para luego hablar de otros niveles de influencia. Pero hoy, mientras estaba meditando en el Señor, Dios me golpeaba que hablara de algo que he compartido en esta mañana en la iglesia que pastoreamos. Y yo, sinceramente, prefiero quedar bien con el de arriba, porque creo que si hacemos la voluntad del cielo, creo que realmente a través de la obediencia es que viene la bendición. Por eso quiero ser obediente a lo que el Espíritu Santo me hablaba en esta tarde. Creo que ahí hay bendición. Y la palabra que quiero compartirles no es fácil. No voy a decir que es un mensaje para quedar bien, no es un mensaje complicado, es muy sencillo, pero a la vez creo que es parte del secreto de la vida cristiana, no del culto, sino de la vida cristiana de verdad. Vámonos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 21, aunque quiero hablar del verso 24. Dice así el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí. Le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Repito este último verso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Querida iglesia, Cristo Jesús, el plan original y el propósito original de Cristo no era exclusivamente o simplemente predicar el evangelio del reino, que era decir, el reino de los cielos se ha acercado y hay un rey gobernando que soy yo, y ahora no tienes que vivir supeditado o sujeto a un gobierno de tinieblas, sino que si te arrepientes entrarás al reino de los cielos, a la eternidad conmigo. No solamente era un mensaje acompañado de poder y milagros, en los cuales vimos, si leemos los 4 evangelios, cada uno va a demostrar la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sobre los demonios y aún sobre la muerte. Pero el ministerio de Jesús no era simplemente anunciar un mensaje, sino ser un mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? No era simplemente para la generación que le escuchó y unas cuantas miles de personas que le escucharon, sino que él declaró un mensaje a todos los principados, potestades, alguien que pueda decir amén, a todos los gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él vino diciendo, yo soy el mensajero, yo soy el cumplimiento del mensaje, yo soy ese cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo y vengo a pisarle en la cabeza a todos los principados y potestades y a Satanás y a la muerte. Yo soy ese mensaje, yo soy el Mesías prometido, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente y vengo a traer libertad a los cautivos. Él tenía que ser el cumplimiento del mensaje, y para ser el cumplimiento del mensaje, sin lugar a dudas, tenía que haber muerte. Sin muerte no podía haber vida. Alguien aquí tenía que morir.
Alguien, por causa de la ira de Dios, alguien siempre tiene que morir. El pecado no se puede quedar impagado. El pecado de la humanidad y el pecado personal no se puede quedar así a la libre, como que no ha pasado nada. La justicia de Dios se tiene que manifestar y alguien tiene que pagar por ese pecado. Pero Dios dijo, tengo que huir, tengo que manifestar mi justicia y el amor. Y la única forma de hacerlo es que mi hijo pague el precio de lo que ellos merecían. O sea que el final del propósito de Dios en Cristo Jesús era llevar y llegar y caminar hacia el Monte Calvario y ser crucificado en una cruz. Ese era el centro del mensaje. Por eso permítame ir poquito a poco ahondando en este mensaje. Yo le he titulado Cristianismo sin cruz. Cristianismo sin cruz. Es como la Coca-Cola Light. Bebes una Coca-Cola pero no tiene azúcar. La cruz, querida iglesia, ha perdido un poco el valor en medio de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque esta cruz es un símbolo que durante siglos y me atrevo a decir milenios, que han pasado 2 milenios desde la cruz, ha perdurado durante tantísimo tiempo. Incluso en las iglesias católicas y en las iglesias presbiterianas y en ciertas iglesias incluso luteranas se siguen viendo las imágenes de la cruz colgada en muchos de nuestros templos también. Es un símbolo que se usa para hablar de la redención, aunque la redención viene no por la cruz sino por aquel que muere en la cruz, que es Cristo. La cruz es ese lugar de propiciación, donde hay el intercambio, donde el Padre se queda satisfecho. En inglés se le dice al arca de la alianza, lo que está sobre el arca, se le dice mercy seat, la tapadera del arca, el propiciatorio, se le llama asiento de la misericordia. Porque en esa cruz del Calvario eso se convirtió en el propiciatorio, es decir, en el lugar donde la misericordia de Dios se asentó. La cruz fue el intermedio para que el cielo y la tierra se fundieran en un abrazo de amor. Y la cruz muchas veces, o la mayoría de las veces, la usamos para hablar de buenas noticias, porque la cruz realmente, y aquel que muere en la cruz, que es Cristo, es buena noticia. Los ángeles lo anunciaban en el libro de Lucas. Tranquilos, no tengáis miedo. Nos venimos con un mensaje, buena voluntad y paz de Dios a los hombres, que Dios no está enojado, que hay paz del cielo hacia la tierra. La cruz es ese lugar donde hay un intercambio y una fusión y un abrazo, donde la justicia y el amor se abrazaron. Es el lugar del sacrificio perfecto. Pero aunque, querida iglesia, aunque la cruz es una buena noticia, pero también la cruz va a significar dolor y muerte. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en el plano espiritual si sigo vivo en el plano natural o terrenal. Hablando de la cruz, yo tengo que hablar a la iglesia y decirle, si yo no muero, no puedo resucitar con él. Y no estoy hablando de una muerte física, sino ahora lo vamos a ver como Dios nos va a ministrar, de que la muerte tiene que ser en la parte almática. Por eso no podemos diluir el mensaje. La iglesia posmoderna, la iglesia que de momento todavía no ha entrado en todo su esplendor a España, pero en la mayoría de los países latinos, en algunos lugares de África, en algunos países de Europa, sí que está la iglesia muy posmoderna, muy moderna. Usted va a ver que ahora los locales están oscuros, que tienen luces de colores en la plataforma, que ahora la gente que ministra llevan los pantalones, perdónenme la expresión, bien apretados con los rotos y se ponen camisetas para ministrar. Cada uno es libre, yo no me meto en eso, pero llevan incluso, y perdónenme, ciertas formas, ciertos collares, ciertas pulseras. La música muy moderna con las baterías, las guitarras eléctricas, que a mí personalmente me encanta. Yo no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra del mensaje que transmiten, que es un mensaje diluido. Hablan de amor, pero no hablan de justicia. Hablan de que Dios ama a todo el mundo y a todo el mundo los acepta, pero no hablan del cambio que se tiene que producir en el ser humano para realmente manifestar que eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede seguir caminando en una vida terrenal cargada y llena de pecado. Eso no lo hacen, no lo predican. Eso es la iglesia posmoderna.
No se puede diluir el mensaje de la cruz. Te digo algo y espero romper tus esquemas. Una oración no es seguridad de salvación. Chacho Israel, ¿qué estás diciendo? Te lo repito, una oración no es garantía de salvación. Tú y yo podemos haber repetido una oración. Bueno, ¿quieres aceptar al Señor? Repite conmigo: Padre Santo del cielo, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento. Esa oración no es garantía de salvación. La Escritura dice, Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y dijo: arrepentíos y bautizaros. No estaba hablando de una oración confesatoria. Estaba hablando de una actitud del corazón, de volverse a la cruz. Arrepentirse significa: estoy caminando hacia allí, no, tengo que dar la vuelta y caminar en el sentido contrario. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. No son mis deseos, son los deseos de Él. No es mi voluntad, es la voluntad de aquel que gobierna mi vida. ¿Sabes cuál es el secreto de la salvación? Que Dios sea tu Salvador, pero también tu Señor. Si tú no declaras con tu corazón que Él es el Señor, no puedes ser salvo. Pero ¿sabes qué? Cuando un judío confesaba algo, es porque creía y vivía acorde a lo que confesaba. No era una confesión a la ligera. Él decía: creo en esto y confieso en esto. Y aunque tuvieran que dar su vida por esa confesión, lo hacían. ¿Hasta qué punto era su confesión? Ahora somos muy rápidos para repetir una oración, pero quizás, y perdónenme que soy joven y estoy hablando a gente anciana, pero quizás muchas de las oraciones y gente que está sentada en las butacas de nuestra iglesia han hecho oraciones pensando que son salvos, pero no lo son. Porque una oración no garantiza la salvación, sino una vida de arrepentimiento delante de Dios y que ahora quiere vivir para agradarle. Y no estoy hablando de una santidad impuesta. Estoy hablando de que si realmente me he arrepentido, lo que antes no podía hacer por mi fuerza, ahora a través de la gracia, que es la capacidad de Dios en mí, puedo caminar en el caraz, en la consagración. No creo en el legalismo, no creo en la religiosidad, no creo en la imposición. Creo en una persona convertida y que camina en la santidad porque quiere caminar en santidad. No porque se lo imponen, sino que de dentro de él hay una semilla llamada Espíritu Santo que le incita, le fortalece para caminar en esa consagración. Duro mensaje es este. ¿Me permiten hacer un paréntesis pequeñito? Porque tengo que hablarles acerca de qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo y el por qué, entre comillas. Cuando Jesús está diciendo, ¿queréis seguir en pos de mí? Pedro, yo tengo que ir a cumplir el propósito. No, le dijo Pedro: Satanás, que estás impidiendo de que yo cumpla la redención para toda la humanidad y todas las naciones sean bendecidas en la simiente de Abraham, que la simiente era yo, no era Isaac. La simiente prometida era yo, era Cristo. Porque en tu simiente serán bendecidas. Estaba hablando de Cristo, no de Isaac, de Cristo. Porque Satanás, yo soy la simiente prometida a Abraham y a través de mí, de mi sangre, tiene que haber redención y bendición para todas las naciones de la tierra. Por tanto, Satanás, aléjate de mí. Cuando Jesús suelta eso, aléjate de mí, y después de esa expresión dice: ahora escuchadme, discípulos, si que alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le pregunto a la iglesia de Logroño, ¿cuál era? Porque miren, todos los caminos, aquí decimos, todos los caminos llevan a Roma, es decir, todos los caminos llevan a un final, llevan a un sitio, a un lugar concreto. Cuando la Biblia dice en el libro de Salmos, creo que era capítulo 103, si no recuerdo mal, verso 7, cuando dice: y al pueblo mostró sus obras, pero a Moisés le mostró, o le dio a conocer, mejor dicho, sus caminos. Hay una diferencia entre conocer la mano obradora de Dios, la mano de sanidad milagrosa de Dios, y luego otra diferente, conocer qué es la palabra,
Yara, que en hebreo significa experimentar cercanamente los caminos de Dios. El Isaías capítulo 35, versos 7 y 8, dice que allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y cualquiera que anduviere por él no caminará inmundo por ese camino, pero cualquiera que andare por ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. El camino que se le reveló a Moisés en el desierto y el camino que se le reveló a Isaías como profeta, Jesús tiene que decir, que yo soy ese camino, que yo soy el camino prometido, yo soy el camino que se le manifestó a Moisés, porque Moisés no solamente vio mis obras, Moisés entendió de que todo tenía que ver con Cristo. Y ahora el profeta tiene que decir, y allí, en ese tiempo futuro, habrá una calzada y camino, y será llamado de camino de santidad. Es que el ser santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo, porque no hay nadie más santo que Cristo Jesús. Y él tuvo que decir, yo soy el camino. Si alguno quiere caminar en pos de mí, por torpe que sea, no te vas a extraviar. Es decir, podrás fallar, podrás pecar, pero no te vas a extraviar. Porque la palabra pecado no significa errar el blanco intencionadamente. Miren, les digo algo muy rápido y no quiero, de verdad no quiero serles muy canso. Yo cuando era chiquito, tenemos un club de tiro con arco en Ceutí, y es un club muy respetado y muy conocido que ha llegado a campeonatos a nivel nacional en un pueblo muy chiquito. Cuando yo tenía 13 años, 12, 13, 14, uno de mis tíos me regaló un arco y yo me iba con él los domingos a tirar con arco. Y yo me acuerdo muy bien cómo se tenía que tirar. Tenías que tensar tu mano izquierda, tenías que proteger tu antebrazo, tenías que tensar las cuerdas, tenías que colocar la flecha en una sola posición. No había otra posición, una sola posición e encajaba la flecha. ¿Y saben qué tenía que hacer yo? Yo tenía en el arco una mirilla de punto rojo y yo tenía que colocar la mirilla en el punto rojo y apuntar al centro de la diana. Cuando la mirilla apuntaba al centro de la diana, yo tensaba y soltaba la flecha. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál era mi intención? ¿Fallar? ¿Fallar la diana? No, mi intención era golpear la diana, pero a veces era un niño de 12 años, era un niño que no tenía fuerza, a veces no llegaba a tensar suficiente, a veces yo pensaba que apuntando un poquito más para arriba llegaría a la diana, a veces golpeaba el viento y no dependía de mí y erraba el blanco. Cuando uno peca, cuando alguien que ama a Dios cae en pecado, no es porque intencionadamente deseamos fallarle a Dios, es que a veces somos todavía niños y el brazo no tiene fuerza para caminar en la exigencia de la santidad de Dios, pero Dios está viendo eso y por tanto dice, has cerrado el blanco, no te preocupes que hay un abogado. Por eso no estoy hablando de aquellas personas que pecan intencionalmente, sino aquellos que han flaqueado en un momento determinado. Para ti hay salvación y misericordia todavía. En medio de este escenario, Jesús dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es el camino? ¿Cuál era el camino? Cristo Jesús, ¿cuál era su final? Su final, el final de Cristo, era la cruz del Calvario. Todo camino llega a un final. ¿Y cuál es el final? La cruz del Calvario. El final de ese camino era la cruz, era morir. Jesús le estaba diciendo, ¿queréis seguir en pos de mí? Vais a tener que morir. Este es el mensaje de verdad. ¿Quieres seguir el camino del Evangelio de Cristo? Vas a tener que morir. ¿Quieres seguir a Cristo y un día estar eternamente con Él? Vas a tener que morir. Y no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte en tu alma. Tenemos que aprender a que nuestra alma muera y se sujeta a la ley del Espíritu. Hago ese inciso. Hago un inciso rápido. La Biblia continuamente habla de Trinidad. Y perdónenme, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí los conceptos de algo trino. Por ejemplo, todos los elementos son trinos. Voy a poner el ejemplo más fácil. El agua es una misma sustancia. Es su sustancia o su moléculas, su composición molecular es H2O, que son, ya no me acuerdo mucho de la química, pero creo que eran, por cada partícula de hidrógeno hay 2 partículas de oxígeno. Cuando se une, si se fusionan una partícula de hidrógeno con 2 de oxígeno, se forma el agua. Es decir, en esa composición
En esa unidad molecular hay una misma naturaleza, pero en tres manifestaciones dependientes. Tres manifestaciones que dependen del estado de alrededor. Por ejemplo, el agua se la puede usted ver en sólido si hace menos de 0 grados. La puede ver en estado líquido o en estado gaseoso si supera los 100 grados. Este es el ejemplo del agua, pero cualquier elemento químico de la tabla periódica tiene las tres funciones, los tres elementos. Mismo estado, misma composición molecular, pero tres manifestaciones diferentes. El hierro, usted lo conoce como en estado sólido, pero si usted lo calienta por encima de 1000 grados se convierte en líquido. Y si tuviéramos alguna maquinaria capaz de elevar la temperatura por encima de los 4000, se convertiría en gas. La misma composición en tres manifestaciones diferentes. Por eso el concepto en el universo entero, porque cualquier molécula, cualquier partícula, incluso compuestos químicos, una mezcla, por ejemplo, de la plata que está mezclada con otro, no, mejor, mira, más fácil, el granito, son una mezcla de cuarzo con pirita, con diferentes tipos de piedras. Si lo vamos a encontrar en sólido, pero si podemos meterlo en un horno, se va a convertir en líquido y también en gas y podemos elevar la temperatura lo suficiente. El mismo grupo químico, pero que se manifiesta de tres formas. La Biblia, aunque no lo dice, la palabra Trinidad, pero Dios se manifiesta como un ser trino. La misma sustancia, misma naturaleza, pero manifestada en tres formas diferentes. Pero es que también el templo, el tabernáculo, era un mismo significado que tenía que ver con Cristo. El tabernáculo de Moisés, según Hebreos 9, era Cristo Jesús, pero también se manifestaba en tres formas: atrio, lugar santo y lugar santísimo, que no entro en detalle porque no es con el tema, pero ustedes lo saben. Pero también el ser humano es un ser trino. Dice la Biblia, Génesis capítulo 21, verso 28, dice: hagamos al hombre. Dios forma un ser de barro, pero sin esencia del cielo. Por tanto, hay un ser de barro, pero que no tiene vida. Te digo algo, tú podrás tener todo en esta vida, pero si no tienes a Cristo, eres un simple vaso de barro que no tiene esencia divina nada, ni tiene sentido de vivir. Porque la vida comienza cuando el soplo del Altísimo viene sobre ti y transmite su espíritu a tu espíritu para traerte vida. Por eso, en el momento en que Dios forma barro y sopla su aliento, en ese momento el hombre fue un ser viviente. ¿Y qué ser viviente? Era un ser espiritual, porque Dios transmitió espíritu. Por tanto, el ser humano es un ser espiritual que tiene un cuerpo